Ah, por supuesto que digo que es una doble responsabilidad. En primer lugar, ser candidato a diputado del Frente para la Victoria, más allá del lugar que me tocaba ocupar en la lista, y la segunda responsabilidad, por supuesto, es encabezar la lista, que yo digo que es una responsabilidad adicional, pero por sobre todo me parece una gran noticia fundamentalmente para Pehuajó. Pehuajó necesitaba un legislador que trabaje en conjunto con el intendente en todos los aspectos que nosotros tenemos decidido trabajar si continuamos siendo gobierno después del 10 de diciembre y si a mí me toca asumir como diputado. Así que, y además, por supuesto que a nivel personal y a nivel grupal también, porque fueron muchas las manifestaciones, lo recibimos con mucha alegría. O sea, yo siempre digo que los cargos que a uno les toca ocupar, cuando nosotros los que creemos que la política es una herramienta de transformación, son circunstancias, pero por supuesto uno no puede ocultar alegría cuando le toca asumir una enorme responsabilidad. Así que bueno, la tomé en ese sentido. Lo que firmé el 20 de junio en la Casa Rosada, que seguramente será un día que jamás olvidaré, porque bueno, es muy importante. Pero a partir del lunes 7 de la mañana llamé a todos los intendentes de la cuarta sección electoral y a todos los candidatos a intendentes, precandidatos a intendentes del Frente para la Victoria, y me puse a absoluta disposición por varias razones. En primer lugar, porque yo estoy convencido que el Frente para la Victoria va a seguir siendo gobierno en todos los niveles, nacional, provincial y municipal, y me parece que un diputado tiene un doble rol, un rol legislativo, pero también un rol territorial, y en esto nos tocó vivir a nosotros en varios temas que han sido fundamentales para el desarrollo de Pehuajó, lo que vale tener un diputado a quien llamar, en sentido de gestión. Nos pasó con la expropiación de los Rodríguez, nos ocurrió con la expropiación de la cooperativa Tupecol. Entonces, en ese sentido, me puse a disposición. Yo vengo de un municipio, a muchos los conocía, a muchos intendentes o precandidatos a intendentes, entonces me puse a disposición de todos antes del 9 de diciembre, porque quería recorrer la mayoría de los distritos de la cuarta sección electoral. Antes del 9 de agosto, antes del 25 de octubre lo mismo, y fundamentalmente después del 10 de diciembre para trabajar en conjunto. En ese marco, te repito, yo tengo una visión de un legislador de dos puntos: un punto legislativo, pero también un punto territorial, porque las demandas legislativas normalmente vienen del territorio, y después, por supuesto, trabajar para lo que pueda y en lo que pueda colaborar en la gestión de Pablo a partir del 10 de diciembre, para aportar todo lo que podamos al crecimiento y la transformación de Pehuajó. Bueno, justamente, y en este tiempo también has tenido la oportunidad de participar de diferentes actos en lo que ha sido la cuarta sección electoral, acompañando a los candidatos. ¿Cómo fue recibido en Pehuajó? Ya lo sabemos y lo presenciamos cuando fue el lanzamiento de las candidaturas, pero en la cuarta sección electoral, el hecho de contar con esta posibilidad de tener un diputado, ¿cómo fue recibido? No, me parece que muy bien. Eso lo tendrían que decir los intendentes y los precandidatos a intendentes, pero lo que uno percibe, primero, que el encabezar la lista es también un reconocimiento a la coherencia y a la identidad dentro del Frente para la Victoria del intendente de Pehuajó, Pablo Zurro. En segundo lugar, es un reconocimiento a la gestión que se ha llevado adelante en Pehuajó. No te das una idea, Andrea, la imagen que tienen de Pehuajó en los otros distritos en cuanto a nivel gestión y lo que se ha desarrollado y lo que se ha transformado. Realmente uno como pehuajense se siente orgulloso cada vez que va a un distrito vecino y dicen de lo cambiado y lo transformado que está Pehuajó. Uno a veces en el día a día se pierde estas apreciaciones, pero cuando va a otro lugar, como me ha tocado ir en las últimas semanas, y lo primero que te dicen es: pasé por Pehuajó, estuve en Pehuajó, o tengo a alguien que estuvo en Pehuajó, lo cambiado que está. Bueno, uno un poco, la verdad, de orgullo se siente por ser parte, primero por ser pehuajense, yo siempre lo dije, y segundo por ser parte de la gestión que logró esta transformación y que encabeza Pablo. Así que me parece que fue bien recibido, y después una relación de
yo le tengo mucho respeto a los intendentes, digo, alguien que es elegido por la voluntad popular, a mí me merece respeto, entonces al compartir el espacio, al ser gente elegida por la voluntad popular y al haber distritos que considero que el Frente para la Victoria tiene que recuperar dentro de la cuarta sección electoral, como son Henderson y 9 de julio, nada, una relación de ponerme a disposición para lo que sea el trabajo de acá a las elecciones, pero fundamentalmente después del 10 de diciembre. Avelino, como secretario de Gobierno has estado, como decías, acompañando la gestión del intendente y en varias oportunidades hay temas muy puntuales que siempre se dijeron tienen competencia a nivel provincial. El hecho de ser diputado te va a permitir tal vez estar un poco más cerca de esas soluciones. ¿Ya hay alguna idea de cuáles son los temas en los que se puede llegar a trabajar desde este nuevo lugar que te tocará ocupar? Sí, yo creo, como te decía, en este rol legislativo territorial que para mí tiene que tener un legislador, hay temas que me parece que tenemos para aportar mucho en la provincia de Buenos Aires desde Pehuajó. Yo siento que en realidad soy un nombre, pero detrás de Avelino, digamos, tengo pensado formar un equipo de trabajo, somos muchos también trabajando en la gestión en la municipalidad. Y hay temas que, repito, que han sido absolutamente innovadores y transformadores. Un ejemplo es la política de tierras que se ha llevado adelante desde el municipio, bueno, de la secretaría que conduce Luis, de la Secretaría de Obras Públicas y todo su equipo, y en lo que yo he podido también colaborar. Creo que es realmente transformador lo que se ha hecho en Pehuajó. De hecho, uno lo vive cada vez que se relaciona con alguien que tiene que ver con el tema de suelo urbano o de terrenos, siempre se quedan asombrados. Bueno, hace unos meses estuvo la Secretaría de Obras, organizó una jornada donde estuvo Eduardo Rece, que es un urbanista, un destacado que ha trabajado muchos años, y la verdad que se quedó asombrado en este proyecto que nosotros llevamos adelante, que cuando uno lo explica ahora es la verdad que es sencillo, pero que llevó muchos años de trabajo. Nos juntamos con una familia, que es la familia de La Peña. Vimos que su propiedad se multiplicaba, si valía X, ahora pasaba a valer 100X, y que eso era por un hecho del Estado, donde el Estado iba a intervenir y donde el Estado iba a abrir calle y donde el Estado iba a modificar el Código de Ordenamiento Urbano, y un suelo que pasaba de ser rural iba a pasar a ser urbano, o sea, una hectárea de tierra rural se iba a convertir en X cantidad de terrenos. Entonces nosotros entendíamos que el Estado tenía que apropiarse parte de ese aumento de valor o plusvalía, como lo dimos a llamar. Y así fue como la municipalidad hoy tiene 680 lotes, y así fue como hoy se están ejecutando 220 viviendas y a punto de iniciarse 150 más, lo que permitió destrabar el problema de suelo para la ejecución de viviendas, y además hizo que el propietario también le queden muchísimos terrenos para la venta con este aumento de valor. Entonces digo, este es uno de los temas que me parece que hay que trabajar sí o sí a nivel provincia de Buenos Aires. Después hemos trabajado mucho por decisión del intendente en lo que tiene que ver en el acercamiento de la justicia a los distritos y la descentralización. Me parece que este es otro tema que también tiene que ver con la seguridad, el acercamiento de la justicia. Después hemos trabajado en lo que tiene que ver con políticas de asignación de vivienda. Para mí lo de Pehuajó y todo el gran trabajo que han hecho el otro día yo lo destacaba y no me voy a cansar de destacarlo, el trabajo que han hecho las trabajadoras sociales con un sistema de entrega de vivienda absolutamente transparente y claro, donde la frutilla del postre, si bien es la entrega de la vivienda a una familia determinada, en el medio hay un proceso gigante que, bueno, durante la nota por ahí se da para explicarlo y charlarlo, porque me parece realmente transformador. Digo, todas estas cosas son políticas que se pueden llevar a la provincia de Buenos Aires. Yo estoy convencido que el próximo gobernador va a ser del Frente para la Victoria, será Aníbal Fernández o será Julián Domínguez, pero los dos tienen grandes capacidades para gobernar la provincia de Buenos Aires, y también ser un diputado del gobernador del Frente para la Victoria, que le toque gobernar la provincia más grande del país, que es un país dentro de otro país realmente, y con todas las complejidades que ello implica y las diferencias. Claramente no es lo mismo el distrito de La Matanza que de Pehuajó, entonces nosotros tendremos que aportar nuestra visión de lo que es el interior de la provincia de Buenos Aires. Así que bueno, me parece que todos estos temas son importantes, y después, repito, le voy a dar una importancia destacada al tema territorial. Seguramente sea la primera en la historia que un diputado tenga su oficina en Pehuajó.
el trabajo lo tengo que hacer yo, no concibo que una institución tenga una necesidad legislativa y tenga que viajar a La Plata para manifestármela. En realidad el que tiene que viajar soy yo, porque para eso me pagan, entonces el que tiene que ir y venir soy yo. Y esto también tiene que ver con el perfil que yo le he dado a mi gestión. El otro día miraba, yo los primeros años, yo del primer día, también por instrucción de Pablo y por el perfil que había dado Pablo a la gestión, empecé a atender siempre a mucha gente. Y cometí el error de no armar un registro de audiencia del día 1, lo hice desde el 29 de octubre del 2012, o sea, 2 años y medio después de haber asumido. Y el otro día, el viernes, antes de ir a otra entrevista, miraba y entre el 29 de octubre del 2012 y el 31 de julio del 2015 pasaron por mi oficina con audiencias programadas 2.495 personas, lo que es un número importantísimo. A muchas personas seguramente les hemos resuelto la cuestión, a muchas no, pero para mí el atender servía también para determinar cuáles eran las políticas públicas que se necesitaban aplicar para determinado programa. De esa cantidad de no que uno puede haber dado surgió Círculo Cerrado, de esa cantidad de no surgieron los microcréditos de ayuda de materiales. Por ejemplo, venía mucha gente que decía: yo no entro a una vivienda del plan federal, voy al banco y no me dan un crédito. No existía el Procrear, recordemos eso. Entonces, bueno, ahí nos sentamos con Pablo y determinamos que el mejor sistema que se podía armar, que incluso ya había sido aplicado en otros municipios, era el de Círculo Cerrado, destinado a un sector que cada vez que nos pedían audiencia por una problemática de casa, le teníamos que decir que no. Bueno, muchas veces de los no surgieron políticas públicas que hoy se aplican con total normalidad y con gran efecto. Lo que yo digo es que nadie dejó de ser atendido y que absolutamente siempre fuimos sinceros. Cuando podíamos resolver la cuestión, nos comprometíamos y lo hacíamos, y cuando era no, aunque la gente se vaya enojada. Digo, no aplicábamos soluciones que tenían que ver con lo electoral y demás. Así que bueno, esta impronta tiene que ver con mi manera de ser, entonces no voy a dejar de aplicarla. Por supuesto, es otro rol el del legislador, pero yo también entiendo que el contacto con la gente no debe detenerse. Por esto esta decisión de también tener una oficina en Pehuajó, y después porque Pehuajó también pasa a tener un lugar dentro de la cuarta sección electoral muy importante. Entonces, cuando un dirigente de la cuarta sección quiera reunirse por determinado tema, ¿por qué tendrá que ir a La Plata? O yo tendré que ir a la ciudad donde él vive, o él tendrá que venir a Pehuajó. Pero digo, en este ida y vuelta me parece que el cara a cara con la gente es fundamental. Así que, Andrea, un poco eso es lo que tengo pensado ejecutar a partir del 10 de diciembre. Hay una problemática que es recurrente, histórica, en la que tal vez se han hecho muchas obras, pero la solución no llegó nunca, y siempre se habló de que es un problema provincial, y sabes que estoy hablando del tema del agua. Más allá de que en este último tramo de la gestión han optado por otra posibilidad para poder traer agua, siempre se está hablando de la provincia. Ahora tenés la oportunidad, más allá de que seas precandidato, creo que lo hablábamos hace un ratito, prácticamente es un trámite la elección en este caso. ¿Hay alguna intención, proyecto, hay algo programado como para poder trabajar en ese tema que tanto nos preocupa desde hace tantísimos años, no solo a los pehuajenses, sino a gran parte de esta cuarta sección? Sí, hay 3 o 4 aristas para charlar en lo que tiene que ver con el tema de provisión del servicio del agua. Vamos a empezar por el más importante, que es el suministro del agua en sí. Yo el otro día también lo decía, yo creo que es el peor momento del recurso, es el peor momento, de eso yo no tengo duda, digamos, porque cuando uno tiene contacto con la gente también va midiendo las problemáticas. No tengo duda de que es el peor momento del recurso. Hay gente que durante años no había tenido problema con el agua y hoy los tiene, pero sí es el mejor momento en cuanto a la gestión de la solución. Yo no tengo duda tampoco de eso. La problemática del agua en Pehuajó data de su nacimiento, desde 133 años, porque además es una doble problemática. Uno tiene que ver con la cantidad de agua y otro tiene que ver con la calidad del agua, de eso no hay duda. Entonces, digo, es el peor momento, pero es el mejor en cuanto a la gestión de la solución. ¿Por qué digo esto? Nosotros, cuando
cuando detectamos a principio de la gestión, recordemos que estamos por cumplir 8 años, que había una problemática que tenía que ver con el suministro en cantidad y calidad del agua potable, establecimos y gestionó el intendente ante la provincia de Buenos Aires una obra que, si la pensamos en términos económicos, tiene que ver con la mayor obra en conjunto con las obras de gas a Madero y Paso que se ha hecho durante estos 8 años. Entonces la realidad es que no podemos dejar de apostar a esa obra, sobre todo porque aparecieron algunas luces en su momento, cuando se probó la estación de bombeo y el rebombeo. Mucha gente que nunca había recibido agua dijo que le había entrado agua, entonces esto despierta algunas perspectivas, y porque estimamos que ABSA y la provincia de Buenos Aires hicieron los estudios correspondientes antes de gastar 100 millones de pesos para solucionar el tema del agua. En ese sentido, tenemos que esperar que la obra se termine. Ahora, en el medio surgió lo del INA, que fue la firma de la segunda etapa. Ya se había hecho la primera etapa del estudio en Monescazón, que fue una propuesta histórica de la Comisión del Agua. Y lo que tiene que ver con la segunda etapa, que firmamos hace unas semanas, ya se hizo el primer estudio que decía que en el sur de Monescazón había cantidad de agua suficiente para proveer a una ciudad como Pehuajó. Bueno, ahora hay que estudiar con qué pasa si esos pozos se explotan. Y es en lo que estamos. Por eso digo que es la mejor etapa en la gestión de la solución, porque incluso estamos hablando de tener alternativas si falla esta mega obra que ha ejecutado la provincia de Buenos Aires. Que el servicio es deficiente, por supuesto, que la atención de ABSA es deficiente, por supuesto, pero aún así jamás le hemos sacado el cuerpo a la problemática. Y acá me voy a la segunda arista, en lo que tiene que ver con la cuestión política del recurso del agua. Vimos el otro día cómo se festejaba en el diario local la visita de un programa de televisión de alcance nacional. O sea, un año festejamos en un diario un año de la visita del programa de alcance nacional, que fue CQC, y donde las mayores respuestas en cantidad de tiempo las dio la municipalidad de Pehuajó, siendo que no tiene absolutamente el resorte a cargo de la provisión del agua. Entonces digo, si hay algo que nunca hicimos fue sacarle el cuerpo a la problemática del agua. Detrás de la problemática del agua creo que se sube un sector de la oposición que no tiene demasiados argumentos para contrarrestar, o no tiene demasiadas propuestas para realizar en cuanto a un proyecto de ciudad. Entonces, por supuesto, se sube una problemática que nosotros reconocemos que es tal y que también estamos absolutamente convencidos que tenemos que resolverla. Ahora, son cuestiones que llevan, por supuesto, grandes inversiones y tiempo, y en eso tiene que ver todo esto que estamos conversando. Pero sí, lo que estoy seguro que hay dos aristas totalmente distintas. Una es la del suministro y otra es la que charlábamos de la cuestión política. Con el diario del lunes, ¿no? Porque es un tema que lleva muchísimo tiempo y demás, pero el estudio del INA estaba ya, o al menos la primera parte, en el momento que llegó esta mega obra, que es la que todavía no se finalizó, que es el nuevo acueducto. ¿Hacen algún tipo de autocrítica de decir, tal vez podríamos haber mirado un poco más esto, tal vez, digo, hay ese nivel de autocrítica dentro del gobierno de saber que el estudio del INA está desde hace casi 10 años y en aquel momento se lo dejó esperar? No digo que se lo haya desestimado, pero sí esperó 10 años guardado con un resultado que ya estaba y que hoy se valoriza. Mira, Andrea, me sirve la pregunta por algo que me había quedado en el medio. Es real que el estudio del INA está hace un tiempo, pero fíjate lo que charlábamos de la arista política del problema del suministro del agua. Cuando nosotros anunciamos la segunda etapa del estudio del INA, salió un sector de la oposición, puntualmente del radicalismo, a decir, eso nosotros ya lo teníamos desde que César Peña era intendente, cosa que es absolutamente falsa, y el otro día también lo hice, y te invito a vos también. No tengo ningún inconveniente en hacerte una copia del expediente que se firmó en la época de César Peña intendente, que fue un acta de compromiso donde se comprometían a establecer un canal de diálogo para poder, o sea, nada. Simplemente una intención de hacer algo. Realmente la primera vez que con el INA se hizo algo fue en la última etapa del gobierno de Juan Mascheroni, y que retomó este gobierno. Con respecto a lo que decís,
A nosotros es la primera vez que nos sucede una situación que tiene que ver con tener un problema a la vista, saber que es un problema que aqueja a nuestra comunidad, pero no tener las riendas del problema para resolverlo. Incluso lo hemos charlado en nota con vos, no tener las riendas absolutamente para resolver la cuestión. Te repito, con esto digo, aún así nunca le sacamos el cuerpo a la problemática y nunca dijimos vayan a tocarle la puerta a ABSA ni nada. Siempre le pusimos el cuerpo porque entendemos que si es un problema de Pehuajó es un problema nuestro, pero recién ahora, habiendo tomado la iniciativa del INA, de la segunda etapa del estudio, es que nosotros empezamos a tener las riendas de ciertas decisiones que se pueden tomar. En ese momento era una decisión de Provincia de Buenos Aires, que fue la que decidió hacer el acueducto, y que, guarda que con esto también soy absolutamente sincero, yo tengo esperanza de que el acueducto tenga resultado. O sea, no estoy desechando la opción acueducto Carlos Casares Pehuajó y estación de bombeo. Lo que estoy diciendo es la primera vez en 132 años que la Municipalidad de Pehuajó tiene las riendas de la situación en caso de que el acueducto no traiga resultados. Por eso también el análisis de los tiempos pasa por no tener, no es como por ejemplo el gasoducto a Madero o a Paso, que en realidad dependía de una gestión nuestra con el Ministerio de Planificación. Acá era una obra que ni siquiera pensado en esos términos licitó la Municipalidad de Pehuajó. Entonces pasa por ahí la cuestión también. Pero repito, primero vamos a esperar si el acueducto funciona o no, y la estación de bombeo es una inversión millonaria. Con esto no estoy diciendo que no vaya a funcionar, todo lo contrario, tengo esperanza que funcione por estas pequeñas luces que se prendieron cuando fue la prueba de la situación, pero si no, ahora pasamos a tener las riendas de una situación donde podemos empezar a tomar decisiones de verdad. Me quedo en la provincia y digo, en aquel momento, hasta este momento, el responsable de el nivel provincial es quien hoy va como candidato a presidente de la Nación y que forma parte de un equipo del que ustedes pertenecen, al que ustedes pertenecen. ¿En algún momento hubo alguna diferencia o alguna crítica muy fuerte por parte del Frente para la Victoria local hacia Daniel Scioli? ¿Hoy cambió esa visión? ¿Hoy cambió la condición? ¿Hoy siguen teniendo esas críticas para con Daniel Scioli? ¿Cómo es hoy la relación del Frente para la Victoria Pehuajó con el ahora candidato a presidente? No, en realidad en su momento lo que vos referís tuvo que ver con una diferencia en cuanto a las cuestiones de forma que en ese momento quien era y quien es actualmente el gobernador de la provincia de Buenos Aires llevaba adelante. Y la verdad es que tiene que ver con la identidad nuestra dentro del Frente para la Victoria. Que hoy sea candidato a presidente la misma persona que en su momento el intendente se diferenció en ese aspecto por cuestiones de forma que tenían que ver con algunas fotos que se había sacado, a nosotros no nos cambia el parecer porque tiene que ver con la identidad. Y lo peor que le puede pasar a una persona dentro de un esquema político es cambiar la identidad. Nosotros no nos vamos amoldando a las situaciones como hacen algunos. Charlábamos recién fuera de aire la situación que está viviendo cierto sector del radicalismo por el acuerdo del radicalismo con Macri. Hay cierto sector del radicalismo que no tiene absolutamente nada que ver con Macri por cuestiones históricas, por banderas que han defendido históricamente, y que quien hoy es candidato a presidente está en la vereda de enfrente. Bueno, eso tiene que ver con cambiar la identidad de un sector político. Nosotros seguimos pensando exactamente lo mismo y de hecho seguimos actuando de la misma manera. De hecho estuvo la ministra de Gobierno, que es la pata ministerial de Scioli a nivel político, después de eso en Pehuajó, y dijo públicamente que entendía las declaraciones del intendente Pablo Zurro, más allá de estar de acuerdo o no, pero que sí las entendía, y sabemos que el intendente jamás especula electoralmente ni con las personas en su manera de expresar las situaciones. Entonces yo siempre creo que cuando
La gente se dice la verdad, fortalece mucho más las relaciones que cuando uno va poniendo el cuerpo y amoldándolo de acuerdo a las situaciones políticas. Y si hay algo que no pueden decir de nosotros es que nos vamos amoldando a las situaciones políticas. Mirá si fortalecerá las relaciones que hoy nosotros como grupo, cuando digo nosotros, nos toca encabezar la cuarta sección electoral de Scioli Zanini presidente. Entonces indudablemente las cosas se aprecian desde esa óptica, y para nosotros Scioli es el candidato a presidente y es el candidato del Frente para la Victoria, y es quien queremos que gane y es quien estamos seguros que va a ganar y que va a seguir llevando adelante todas las transformaciones que logró el Frente para la Victoria, y no dejaremos en su momento de manifestar como lo hemos hecho si en algún momento surge alguna diferencia, porque digo, no se trata de llevarnos todos bien, sino de decirnos la verdad y defender las cosas que tenemos que defender. Así que tiene que ver con eso, y me parece que del lado de Daniel Scioli piensan lo mismo, porque si no, su ministra de Gobierno, cuando estuvo en Pehuajó inaugurando la comisaría de la mujer, no hubiese vertido y dicho las cosas positivas que dijo de la valoración que tiene quien hoy es candidato a presidente del intendente Pablo Zurro. Bueno, sos parte de este equipo desde el primer día, todo lo que venís hablando del hecho de obedecer a una misma línea de pensamiento y demás, de ver a Scioli como candidato a intendente los ha diferenciado de otro grupo, y es otro grupo que se presenta como también una lista del Frente para la Victoria, que desde un primer momento, allí cuando se dio la diferencia entre el intendente municipal y su grupo con Daniel Scioli, dijeron: nosotros estamos con Daniel Scioli y vamos a presentarnos en esta elección, y es la lista que encabeza Mario Gallardo. ¿Cómo ves esta posibilidad interna, este mensaje que quieren dar, esta diferencia que plantean con la lista que integran, lógicamente, quienes hoy están en el gobierno? Sí, en realidad habría que preguntarle a la lista y a quien encabeza cuál es su propuesta de gobierno, porque hasta ahora lo único que me han dicho que ha dicho es criticado el aspecto de la obra pública en lo que tiene que ver con la dirección de fondos de la obra pública, y en ese sentido parece que no supiera cómo funcionan los esquemas del Estado, porque quienes hablan de ejecutar presupuesto participativo, tomar las riendas de la decisión o desviar las riendas de la decisión de la obra pública, parece que no saben cómo se gestionan los fondos. O sea, que en Pehuajó se haga el tendido de la red de gas o el cine Zurro o una obra de cloacas significa que previo al anuncio hay meses de gestión, decenas de viajes de ida y vuelta, y para qué la nación se maneja con un presupuesto, que ese presupuesto está destinado a distintas partidas, y esas partidas ministeriales a su vez tienen partidas interministeriales que tienen que ver con para qué se asignan los fondos, y los fondos se asignan para determinada cuestión y no para otra. No es que si ahora vienen los 46 millones de pesos para el tendido de toda la red de gas, yo puedo hacer 7 plazas en los pueblos. Es una cosa que la tengo que aplicar porque después se rinden cuentas y después hay todo un esquema de adjudicación y demás. Entonces me parece que la única bandera ha sido esta, y yo siempre digo, las internas se dirimen con votos, es lo que va a pasar el 9 de agosto, la gente va a decidir cuál de las dos listas del Frente para la Victoria quiere que gobierne esta ciudad. Lo que sí digo, se lo he dicho a él y lo he dicho públicamente, lo que sí digo, que el candidato de la lista 38 del Frente para la Victoria interpuso sus intereses personales por encima de los grupales. No está mal tener ambiciones ni aspiraciones políticas. Quien está en política y te dice que no tiene aspiraciones, te miente. Yo sí soy secretario de gobierno y te decía antes del cierre de listas que no tenía aspiraciones o que no me gustaría ser candidato a diputado, te hubiese estado mintiendo, sería un hipócrita, porque todas las tenemos. Lo que está mal es cuando uno las pone por encima del grupo a quien pertenece y por encima de quien conduce ese grupo, y creo que es lo que hizo Mario Gallardo. Mario Gallardo es lo que es a nivel político gracias al grupo del Frente para la Victoria que encabeza Pablo Zurro. Él es director regional de zona sanitaria por eso, y él interpuso en su candidatura a intendente por encima de los intereses del Frente para la Victoria. La mejor manera de remediar esa situación es vía electoral, con votos, y es lo que va a pasar el 9 de agosto.
más allá de ser un candidato y hablar de cuáles son las propuestas a futuro, también hay un trabajo de 8 años casi, como secretario de gobierno, como integrante de un equipo de trabajo. ¿Qué es lo que te quedó por hacer en tu función de secretario de gobierno? Y cuando uno está en el Estado, y repito, cree en la política como herramienta de transformación, decir que no le quedó nada por hacer, digo, te tenés que ir a tu casa. No podés seguir ocupando un cargo de gestión. Siempre cuando uno más hace, más cosas le quedan por hacer. El Estado es enorme y cuanto más temas uno se mete, más cosas tiene por hacer. Sí creo que en estos 8 años, desde que Pablo asumió allá el 10 de diciembre del 2007 ahora, se han transformado todos los puntos que se han tocado. Uno agarre el área que agarre y nos llevaría horas la nota, pero si uno habla de cultura, yo estoy convencido que la cultura en Pehuajó se ha transformado. Si uno habla de deporte, no tengo duda de que se ha transformado lo que tiene que ver con la infraestructura deportiva en todo el partido de Pehuajó, pero también con la dotación de recursos humanos, con la participación de la gente. Charlábamos el otro día con la chica de cultura, la secretaria y la directora, al principio lo que costaba que a las actividades concurra la gente, y el que pasó ayer por la plaza se da cuenta cómo la gente concurre. Digo, todo eso implica una transformación. Si hablamos de lo que tiene que ver con lo productivo, Pehuajó hasta el 2012 no tenía parque industrial, y hoy lo tiene, y no solo lo tiene empresas de última tecnología a nivel mundial instaladas en el parque industrial. Solo pasaron 3 años. O sea, cuando uno va al parque industrial no puede creer que en tan solo 3 años se haya hecho eso. Cuando hablamos de medio ambiente, yo creo que es una transformación sustancial la que se ha llevado adelante desde que se creó el área y desde que se hizo cargo Julieta, y también es un tema que no charlamos cuando hablábamos de los puntos para llevar a la provincia de Buenos Aires, pero que creo que Pehuajó es innovador en materia de todo lo que se generó desde la Dirección de Medio Ambiente, en lo que tiene que ver con tratamiento de residuos, en lo que tiene que ver con generación de puestos genuinos y transformación de la realidad de mucha gente que antes tenía un trabajo que indignificaba a la persona y ahora dignifica. Si hablamos de obra pública, no hay un sector de la comunidad que no le haya tocado la obra pública. Se dotó de servicios en todo lo que pudimos, y se está transformando lo que tiene que ver la dotación de servicios públicos, y también lo que tiene que ver con la valoración de nuestra ciudad en cuanto a los espacios verdes, que también habla de la recuperación del espacio público, tiene que ver con la seguridad. Yo creo que en la seguridad se hizo un gran trabajo. Si falta por hacer, por supuesto que falta por hacer. Anoche me llamó a las 10 de la noche Enrique Greno, lo hago público porque creo que ya salió en algún medio, de un hecho de inseguridad que vivió la hermana, y seguramente para la hermana de Enrique es el peor momento de su vida. Y bueno, hoy hablábamos con el comisario muy temprano de la mañana y ya hay algún elemento. Digo, el delito cero es imposible, y además para la hermana de Enrique seguramente sea el hecho de inseguridad más importante de su vida, y cuando uno le dice que se está trabajando en materia de seguridad no hay ningún elemento que pueda sanar lo que ella está viviendo en este momento. Pero sí, digo, se han tomado decisiones sustanciales en lo que tiene que ver con el combate con el narcotráfico, en lo que tiene que ver con el acercamiento a la justicia, en lo que tiene que ver con la rotura de pactos que históricamente, implícita o explícitamente, existieron en nuestra ciudad. Hoy hay gente detenida que nunca en la historia de Pehuajó lo había estado y que todo el mundo creía intocable. En lo que tiene que ver con la dotación de cámaras de seguridad, repito, en lo que tiene que ver con la recuperación de la policía, digo, porque muchas veces se habla mal de la policía, pero hay un sector de la policía que trabaja mucho y que lleva adelante soluciones concretas. Creo que desde que la llegada de Ricardo y de ciertas personas a otras dependencias y de la creación del área de seguridad, Ricardo es el comisario, digo, se han logrado transformar muchas situaciones. Y hablábamos de obra, y digo, la recuperación del espacio público también tiene que ver con el tema de seguridad. Yo no creo que la seguridad se solucione, esto es un concepto puramente ideológico, no creo que la seguridad se solucione solo con patrulleros o poner cámaras. Me parece que se trabaja de otro lado. Todo lo que se ha hecho en educación, las políticas públicas que se han generado a través de la educación, todas las instituciones con las que se ha colaborado, no hay una institución del partido de Pehuajó
que no pueda decir que este municipio le ayudó a transformar su realidad en el aspecto que tiene que ver con el funcionamiento, con la generación de programas, y lo que tiene que ver con la administración de los recursos de la municipalidad, con la administración del personal. Digo, falta mucho, sí, falta mucho, pero somos uno de los pocos municipios que tiene su salario por encima del salario mínimo vital y móvil, que da 2 aumentos por año, siempre por encima del 30%, que siempre han sido al básico, que se rompió con una estructura sindical que permitía una recaudación y un negocio de 5 millones de pesos, y eso estaba avalado por las autoridades municipales y por las autoridades sindicales. Digo, todas estas cosas, y seguramente me estoy olvidando de lo que se hizo con Caminos Rurales, porque muchos nos achacan, y hoy veíamos una declaración del presidente de la Rural que mira, lo charlaba con productores la semana pasada, porque muchos creen que nosotros estamos peleados con productores. Mentira, nosotros tenemos diferencias con las entidades del campo y con las entidades gremiales, pero no con productores. La semana pasada me reuní con algunos de ellos y me manifestaban su diferencia con la actual conducción de la sociedad rural, porque había usado la rural para hacer política partidaria. Puntualmente, hoy quien es presidente de la Rural es candidato a una lista, y vemos en el diario sacar las solicitadas financiadas por la sociedad rural y por la cuota que pagan todos los socios y todos los productores y todos los pequeños productores mes a mes. Están sacando una publicidad partidaria, no tiene más que ver con eso, sino con una publicidad partidaria que financian todos los productores, y decíamos, nosotros con los productores también hemos llevado adelante una de las políticas también transformadoras, y en esto el haber recuperado la reparación y el mantenimiento de los caminos rurales tiene que ver también en haber pensado en los productores, porque es su herramienta de trabajo. Yo siempre digo que un camino rural es la herramienta de trabajo de un productor, y si uno la tiene rota como se tenía antes que asumió el intendente, es complicarle la producción a los productores. Entonces también pensamos en los productores. En el medio surgieron diferencias con las entidades, pero jamás mezclamos la diferencia con las entidades con los productores. No hay un productor que pueda decir que fue a la municipalidad porque tenía una cuestión en un camino además y no se lo haya atendido, no se lo haya intentado resolver. Hemos dotado una gran inversión a la producción agropecuaria a través de la Dirección de Caminos Rurales. Entonces digo, todos los sectores que se han tocado se han transformado, y vuelvo a tu pregunta, Andrea, vos me decís, bueno, ¿qué queda? Y la verdad que queda muchísimo. En todas esas áreas que nombré, yo lo que digo, bueno, ahora llegó el momento de la tarea fina. Mirá, un área que me estoy olvidando es lo que pasó con salud. Yo estoy seguro que se transformó la salud de Pehuajó. 404.000 prácticas se realizaron en el hospital durante el 2014. Digo, pasaron por la guardia 220 personas por día. Se dotó a todas las salas de primer auxilio del partido de Pehuajó de ambulancia, de personal. Se trabajó en una estructura salarial para que los médicos que más trabajan más ganen. Ahora se viene una reforma muy importante en lo que tiene que ver con materia de atención de obras sociales, que va a ser realmente muy impactante para la municipalidad y para el salario de los médicos que decidan apostar al hospital público. Todo esto se hizo con un gran equipo de trabajo, y digo, bueno, todas las áreas que se tocaron se transformaron. Ahora hay que ir por la sintonía fina y seguir transformando lo que nos queda para los próximos 4 años, si es que la gente decide que este proyecto debe continuar. Decías al principio, toda aquella persona que cumple con una función pública y considera que no tiene nada por hacer, se tiene que ir a su casa. Nos sorprendía y recibió muchas críticas el otro día cuando compartíamos una nota con un concejal del Frente para la Victoria, candidato a su vez, quien decía que como concejales no pueden presentar proyectos porque hay un ejecutivo que siempre está adelante y que lo que hacen es acompañar. En este caso, y considerando que por definición la función de un concejal es presentar proyectos, ¿crees que fue un error de concepto? ¿Crees que se ha llegado a ese punto en el que los concejales hoy solo pueden acompañar y no pueden presentar una iniciativa? ¿Cómo ves esa declaración que, insisto, fue muy criticada? Diego Videla fue la persona que por ahí se expresó de ese modo. No, la verdad es que no lo escuché a Diego. O sea, si exactamente eso fue lo que dijo, tiene que haber sido una cuestión que se malinterpretó. Lo que sí yo creo es que el rol del concejal ha cambiado en los últimos 8 años del bloque oficialista. De eso estoy absolutamente convencido, pero ha cambiado para bien.
porque hoy los concejales del bloque del Frente para la Victoria cumplen un rol dentro de la gestión muy importante, o sea, a punto tal que es permanente y diario, y a veces varias veces por día, el contacto con Pablo, conmigo, las reuniones, el ida y vuelta, y normalmente los proyectos los trabajamos en conjunto, independientemente de dónde provengan, si provienen del Ejecutivo o los presentan ellos. Por eso digo que yo no creo que haya empeorado el rol del concejal, todo lo contrario, yo creo que ha mejorado, y hoy hay muchos concejales que están metidos en temas que tienen que ver con proyectar también cuestiones ejecutivas. No sé, un tema que charlamos hace unos minutos, cuando yo te digo Círculo Cerrado, es un proyecto que se trabajó absolutamente en conjunto, y así cada uno de los temas, y cada tema que va llegando al Consejo hay un ida y vuelta permanente, y cada decisión que se toma desde el Ejecutivo para con el Consejo Deliberante, normalmente se comunican y se organizan reuniones, y siempre estamos para las consultas. O sea, yo con muchos concejales tengo contacto, te diría que hasta diario. Antes de venir acá, por ejemplo, estuve con 2 concejales. Entonces es diario el contacto. Por eso estoy seguro que Diego no quiso apuntar a eso, sino a que yo creo que el rol del concejal del Frente para la Victoria ha cambiado, pero ha cambiado para bien. Y acá sí creo que hay muchos concejales de la oposición que se han dedicado a atacar y a denigrar el rol del concejal, porque si no entendés cómo muchos concejales pueden haber votado en contra de lo que fue la adquisición del parque industrial, de lo que fue la venta CHS, de lo que fue la compra del Cine Surro, siempre con un pero. Y digo, cuando uno agarra las políticas más transformadoras de este gobierno que pasaron por el Consejo Deliberante, siempre la oposición estuvo en la vereda de enfrente. Bueno, habría que preguntarle por qué a la oposición, porque la oposición se queja de que los concejales nuestros no hacen ningún aporte. Yo no creo que sea así, todo lo contrario, pero la realidad es que ellos no han acompañado las políticas más transformadoras del gobierno municipal de los últimos años. Entonces me parece también que hay que rediscutir. Estamos en términos eleccionarios, bueno, faltan 4 días para los distintos cierres, pero después se viene una discusión de elección general. Yo todavía no he escuchado, ni nadie me ha dicho que ningún candidato a concejal de la oposición ha dicho, bueno, ¿qué ciudad queremos? Discutamos qué ciudad queremos, cómo la vamos a hacer, porque si no son digamos, disparos que tiramos al aire, pero que no se sustentan con posibles soluciones o políticas públicas. Bueno, critican la obra pública, bueno, díganme qué harían, cómo lo financiarían. Critican la obra pública, pero por el otro lado se abrazan a Mauricio Macri, que tiene un discurso de ida y vuelta, y que nadie explica cómo va a financiar los distintos proyectos que piensa llevar adelante. Entonces digo, hay que dar toda una discusión también en cuanto al rol del concejal y al rol de las declaraciones, y me parece que en eso ustedes tienen también un rol muy importante en cuanto a lo que tiene que ver con indagar estas cuestiones. O sea, que verdaderamente discutamos qué ciudad queremos, cómo la queremos ejecutar, cómo la van a llevar adelante, cómo la van a financiar, porque si no parece que durante 3 meses nos dedicamos a decir que está todo mal, después somos concejales y sigue estando todo mal y nunca hay nada bien. O sea, no he escuchado en los últimos 8 años a ningún dirigente de la oposición decir esto la verdad que está bien. Siempre que hay, observalo Andrea, siempre que hay, la verdad que en esto se ha hecho algo, pero siempre hay como alguna cuestión que, entonces digo, me parece que la política merece darse una discusión en serio en este aspecto. Abelino, bueno, por supuesto que quedan muchísimos temas, como siempre, cada vez que hablamos contigo, por la función actual y lógicamente por la que vas a cumplir. Estaremos seguramente en contacto después, antes de las generales, pero por sobre todo después de las elecciones también, como para llevar la consulta de la gente. Siempre intentamos eso, y esa es nuestra función, llevar un poco la voz de la gente hacia quienes nos representan. Y bueno, te agradecemos muchísimo por esta visita. Vamos a estar molestándolos y bastante el domingo, como lo hacemos en cada elección, para llevarle también a la gente lo que va ocurriendo minuto a minuto desde temprano a la mañana, y bueno, hasta que se conozcan los números finales. No, gracias a ustedes por invitarme
informe, yo siempre digo que es positivo porque ustedes son una herramienta de comunicación y además, por supuesto, bueno, invitarlos, saben que tienen el lugar en el Frente para la Victoria, como todas las elecciones, va a estar organizado de la misma manera. Nosotros tomamos las elecciones con absoluta tranquilidad porque en realidad es una circunstancia y siempre quien decide es la gente, entonces la verdad que son días de mucho trabajo y muy intensos, pero fundamentalmente, si bien agotadores, uno trata de disfrutarlo porque, bueno, a quienes nos gusta esto, la elección es una circunstancia. El 10 de diciembre yo nuevamente tengo que estar a las 7 de la mañana en mi oficina y así será, y lo mismo el 10 de agosto, y siempre lo tomo de esa manera y por supuesto que agradecerle a ustedes siempre el contacto. Muchísimas gracias, como siempre, por permitirnos informar. Bueno, gracias a ustedes. Bueno, la palabra de Avelino Zurro, actual secretario de Gobierno, ya se me confunden los roles, actual secretario de Gobierno de la Municipalidad, precandidato a diputado provincial por el Frente para la Victoria, las opciones que tenés para las próximas elecciones y para tomar la decisión que consideres más correcta, siempre lo decimos en base a lo que escuchás, a lo que ves, a lo que proponen y a la forma en que tienen de expresarse. Siempre hay alguna razón por la cual justifiques el voto que pueda llegar a dar tanto ahora en agosto como también en octubre.